El día que dejé de creer, y él decidió mirarme. Historia real de un encuentro con Dios. El invierno había caído sobre Madrid como un peso silencioso. Las calles estaban vacías y los escaparates, iluminados, parecían burlarse del frío que mordía los huesos. Daniel caminaba sin rumbo con las manos hundidas en los bolsillos y la mirada perdida entre las luces de neón. No tenía destino, solo quería moverse, no pensar, no recordar. Habían pasado 3 años desde la noche en que su madre partió, 3 años desde que se llevó con ella la fe que lo sostenía. Recordaba aquel hospital, el sonido intermitente de las máquinas y la oración que nunca fue escuchada. Desde entonces había cerrado los ojos al cielo y el corazón a cualquier señal divina. Si Dios existe, no me escuchó, solía decir, como si repetirlo pudiera borrar el vacío. Pero esa noche algo lo llevó a la esquina donde su madre solía comprar flores. El puesto seguía allí idéntico, los mismos ramos de jazmín, las mismas rosas envueltas en papel húmedo. La florista lo reconoció al instante. «Hijo, hacía tiempo que no pasabas por aquí». «Ya no tengo a quien llevar flores», respondió con una sonrisa cansada. Ella lo miró con dulzura y le tendió una rosa blanca. «No todas las flores se entregan a los muertos. Algunas son para quienes aún buscan». Daniel la tomó sin entender. Caminó con la rosa en la mano mientras las luces se reflejaban en los charcos. No creía en señales, pero algo en aquella frase lo inquietó. Siguió su camino hasta el puente de Segovia. Allí el rumor del río le trajo un recuerdo olvidado, su madre rezando por él cuando era niño, pidiéndole a Dios que nunca se perdiera. Se apoyó en la baranda y miró su reflejo en el agua. Las luces de la ciudad bailaban en la superficie, y por un instante creyó ver otro rostro junto al suyo. No el de su madre ni el suyo, uno que no supo describir, pero que lo miraba con una serenidad imposible. Cerró los ojos, los volvió a abrir, y la visión se desvaneció. Pero su pecho ardía. Continuó caminando hasta una iglesia pequeña que creía abandonada. La puerta estaba entreabierta. Dudó. No tenía fe, no tenía razones. Pero algo lo empujó a entrar. El interior estaba en penumbra, iluminado apenas por una vela en el altar. El aire olía a madera y silencio. Dio unos pasos y escuchó una voz detrás de él. Las puertas que uno cree cerradas, a veces solo esperan a que alguien vuelva a tocarlas. Se giró. Un sacerdote mayor lo observaba mientras recogía bancas con calma. «Solo buscaba refugiarme del frío», dijo Daniel, incómodo. El hombre asintió. «Aquí hace frío también. Pero no el que se siente en la piel, sino el que viene del alma». Daniel bajó la mirada. «Hace mucho que no creo en nada». «No importa si crees. Él no ha dejado de creer en ti». Aquellas palabras lo golpearon más que un grito. No respondió. Se sentó en el último banco con la vista fija en la vela que temblaba ante el altar. No sabía rezar ya, ni qué decir. Pero algo dentro de él empezó a romperse, una muralla invisible que había construido para no sentir. El sacerdote continuó limpiando en silencio. Daniel se quedó allí inmóvil, observando cómo la llama resistía al viento que se filtraba por las ventanas. Se dio cuenta de que llevaba años viviendo igual, resistiendo sin saber por qué. Y por primera vez en mucho tiempo, no quiso huir. No sabía qué estaba buscando, pero comprendió que había llegado al único lugar donde su silencio tenía sentido. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche y la vela seguía viva,
Daniel respiró hondo. No rezó, no pidió nada. Solo dejó que el silencio hablara. No sabía aún que aquel instante sería recordado como el primero. El momento en que el cielo, sin ruido ni promesas, decidió volver a mirarlo. El día que dejó de creer, fue el día en que él decidió mirarle. El amanecer se filtró por las ventanas de su pequeño apartamento, tiñendo las paredes de un gris pálido. Daniel despertó con la sensación de haber soñado algo que no recordaba. En la mesa seguía la rosa blanca de la noche anterior, marchita, pero intacta. La observó unos segundos y sin saber por qué no se atrevió a tirarla. Había pasado mucho tiempo desde que una simple flor le había causado algo más que indiferencia. Sin embargo, al mirarla, sintió una punzada de tristeza mezclada con una calma desconocida. Quizá era solo cansancio. Quizá era otra cosa. Salió a la calle rumbo al trabajo. Era repartidor de mercancías en una empresa de logística, días interminables, sueldos justos, jefes que hablaban más de números que de personas. La rutina era su única oración. Pero esa mañana, algo en su interior estaba alterado. Cada bocina, cada conversación, cada ruido le sonaba distinto, como si todo le recordara que había algo pendiente entre él y el cielo. Durante el almuerzo, un compañero le preguntó en tono burlón: ¿Y tú, Dani, sigues sin creer en nada? Daniel soltó una risa seca. Creer cuesta. No todos tenemos crédito con Dios. El otro levantó los hombros y siguió comiendo. Pero Daniel se quedó en silencio, repitiendo mentalmente sus propias palabras. Creer cuesta. ¿Y si el precio de su incredulidad era precisamente el vacío que lo consumía cada noche? Al salir del trabajo, el cielo se oscureció de golpe. Una tormenta inesperada se desató sobre la ciudad. Corrió hasta un portal para refugiarse. En medio del aguacero, vio a una mujer mayor intentando cubrir a un niño con una manta empapada. Sin pensarlo, se quitó su abrigo y lo colocó sobre ellos. La mujer lo miró con gratitud. Dios te bendiga, hijo. Él sonrió apenas. No lo hago por Dios, lo hago por humanidad. Es lo mismo, respondió ella, antes de perderse entre la lluvia. Se quedó allí, mirando cómo desaparecían. Por un instante sintió algo que hacía años no sentía, el calor de haber hecho algo correcto. Pero junto a ese calor llegó también la culpa. La culpa por haber negado durante tanto tiempo lo que en el fondo siempre había sabido. Esa noche volvió a casa empapado. Encendió una lámpara y se miró en el espejo. Sus ojos cansados le devolvieron la imagen de un hombre que fingía no tener miedo. Pero el miedo estaba ahí, miedo a sentir, miedo a creer otra vez y volver a perderlo todo. Encendió la televisión buscando ruido que llenara el silencio. Un canal local transmitía una entrevista a un sacerdote que hablaba sobre la fe perdida. Hay quienes piensan que Dios los ha abandonado, decía el hombre en la pantalla, pero en realidad son ellos quienes han dejado de buscarle en lo pequeño, en lo cotidiano. Daniel quiso cambiar de canal, pero el control remoto no respondía. El aparato parecía congelado en aquella imagen. Sintió un escalofrío. Apagó el televisor y se dejó caer en el sofá. Coincidencia, murmuró. Pero su corazón latía con fuerza, como si algo invisible lo estuviera empujando a escuchar. La lluvia golpeaba los cristales. Tomó la rosa blanca, la colocó en un vaso y se quedó mirando su reflejo en el agua. Si estás ahí, demuéstrame que no estoy hablando solo, susurró.
No hubo respuesta. Solo el sonido constante del agua cayendo. Pero dentro de él algo se movió, un temblor leve, casi imperceptible, como si su alma reconociera una puerta entreabierta. Horas después, cuando la tormenta cesó, Daniel se quedó dormido en el sofá. En su sueño caminaba por una calle vacía bajo una luz dorada. Al fondo una silueta le observaba sin moverse. No hablaba, no se acercaba, solo le miraba con una compasión tan profunda que dolía. Quiso avanzar, pero sus pies no respondían. Entonces, una voz suave resonó en el aire. A veces hay que caer para entender que nunca estuviste solo. Despertó sobresaltado con el corazón acelerado y las manos temblorosas. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. En el vaso, la rosa blanca seguía viva. No más marchita, no más triste. Viva. Daniel se quedó mirando aquella flor, intentando buscar una explicación. No la encontró. Pero por primera vez en años, no la necesitó. La semana siguiente transcurrió como una sombra. Daniel intentó convencerse de que lo de la rosa había sido casualidad, un simple efecto de la humedad o de su propia imaginación. Pero el recuerdo del sueño lo perseguía como una melodía que no podía olvidar. Cada noche volvía a ver aquella luz dorada, aquella mirada que lo observaba en silencio. No había miedo, solo un anhelo extraño, como si algo lo llamara desde dentro. Sin embargo, cuanto más intentaba entenderlo, más lejos se sentía de cualquier respuesta. En el trabajo todo comenzó a ir mal. Un error en las entregas, una discusión con su jefe, un compañero despedido injustamente. Daniel intentó defenderlo, pero el esfuerzo solo le trajo advertencias y burlas. Volvió a casa con un nudo en el pecho y una pregunta clavada en la mente: ¿de qué servía hacer el bien si nadie lo veía? Los días se volvieron más pesados. La ciudad más gris. Su corazón más árido. Dormía poco y comía menos. En las noches, caminaba por las calles vacías hasta llegar a la iglesia donde había entrado aquella primera vez. Desde fuera observaba la puerta cerrada, incapaz de volver a cruzarla. No soy digno, se repetía. Ya no hay vuelta atrás. Una madrugada, mientras caminaba sin rumbo, encontró a un hombre tirado en la acera. Parecía dormido, pero al acercarse notó que temblaba de frío. Daniel dudó unos segundos. Podría seguir de largo, nadie lo vería. Pero algo en su interior no le permitió hacerlo. Se quitó la bufanda y la colocó sobre el desconocido. No tengo mucho, murmuró, pero al menos no pasarás la noche solo. El hombre abrió los ojos un instante y murmuró: nadie está solo, hermano. Solo dejamos de mirar hacia donde viene la luz. Daniel retrocedió sorprendido. Aquella voz, ronca y tranquila, resonó dentro de él como un eco antiguo. Cuando volvió a mirar, el hombre ya dormía de nuevo. No supo si había sido real o un delirio, pero siguió caminando con el corazón agitado. Al llegar a casa, encendió una vela que había guardado desde el funeral de su madre. La llama vacilaba, débil como él. Se sentó frente a ella y habló en voz baja. Si me escuchas, si de verdad me miras, dame una señal. Cualquiera. Pasaron minutos. Nada. Solo el tic-tac del reloj y el murmullo de la calle. Pero al mirar la llama, vio que seguía encendida a pesar de la corriente que entraba por la ventana abierta. Sintió un escalofrío. No era una prueba, pero era suficiente para no sentirse completamente olvidado.
Los días siguientes, sin saber cómo, comenzó a cambiar pequeños hábitos. Dejó de insultar a los conductores en los atascos. Saludó al portero por primera vez en meses. Llevó un café a la florista de la esquina, aquella que le había dado la rosa. Ella le sonrió con ternura. «Has vuelto a mirar al cielo, ¿verdad?», dijo ella. «No lo sé. Tal vez el cielo fue quien me miró primero». Esa frase se le quedó grabada. Por la noche escribió en un cuaderno que tenía olvidado: «A veces Dios no se muestra en milagros, sino en los ojos de los que aún creen». Pero justo cuando parecía empezar a encontrar sentido, la vida volvió a golpear. Su jefe lo llamó a la oficina: reducción de personal. No importaban sus horas extra ni su esfuerzo. Estaba fuera. Daniel salió con una caja de cartón en las manos y una sensación de vacío insoportable. Había dado un paso hacia la fe, y el mundo respondía con una caída más profunda. Volvió a su apartamento, arrojó la caja al suelo y gritó. Gritó contra el techo, contra la pared, contra el silencio. ¿Para esto volví a creer? ¿Para que me hundas otra vez? Su voz se quebró. Cayó de rodillas, respirando con dificultad. En ese momento sintió que todo lo que había recuperado se desmoronaba. La llama de su fe apenas naciente titiló en la oscuridad de su mente. Lloró como no lloraba desde la muerte de su madre. Y entre sollozos comprendió que tal vez ese era el verdadero desierto, no el silencio de Dios, sino el miedo de no saber si valía la pena seguir buscándolo. A la mañana siguiente, al despertar en el suelo, la vela seguía encendida. Pequeña, débil, pero viva. La observó en silencio y entendió que aunque todo se había derrumbado, algo dentro de él seguía resistiendo. El desierto no era el final. Era el lugar donde uno aprende a escuchar lo que no se dice. La vela seguía encendida. Daniel no sabía si eso significaba algo, pero no podía dejar de mirarla. Había pasado toda la noche en el suelo, entre cajas y papeles, con la mente cansada y el alma vacía. Sin embargo, esa pequeña llama resistiendo le hacía sentir que tal vez no todo estaba perdido. Se levantó despacio, lavó su rostro y abrió la ventana. El aire frío de la mañana entró con fuerza, pero no le molestó. Por primera vez en meses, respiró sin rabia. Observó cómo el sol emergía entre los edificios, tiñendo el cielo de un naranja suave. Una frase le vino a la mente sin saber de dónde: incluso la oscuridad más profunda tiene su amanecer. Ese día decidió caminar sin rumbo, como si necesitara encontrarse con algo que aún no sabía nombrar. Recorrió calles que no transitaba desde su juventud, hasta llegar al parque donde su madre solía llevarlo cuando era niño. Todo seguía igual: los bancos de hierro, los árboles desnudos por el invierno, el estanque con los patos. Se sentó en el mismo banco donde ella solía leerle historias. Mientras observaba el agua, una anciana se acercó y le pidió permiso para sentarse. Tenía los ojos claros y una voz cálida. «Hace un buen día para recordar», dijo sonriendo. Daniel asintió. «Yo preferiría olvidar». «A veces, hijo, solo se olvida cuando se aprende a perdonar». Él la miró sorprendido. «¿Perdonar a quién?» «A Dios, si crees que te falló. A ti, si crees que lo alejaste». Sus palabras lo desarmaron. No respondió. La mujer se levantó lentamente apoyándose en un bastón. Antes de irse, añadió: «Cuando el corazón calla, él susurra. Pero hay que tener el valor de escuchar».
Daniel la siguió con la mirada hasta que desapareció entre los árboles. Se quedó allí un largo rato en silencio, sintiendo que algo se abría en su interior. No sabía si aquella anciana era real o solo una coincidencia, pero su voz seguía resonando en su mente. Esa noche, de regreso en casa, no encendió la televisión ni buscó distracciones. Colocó la vela sobre la mesa, la misma que no se había apagado en 2 noches, y se sentó frente a ella. «Si aún estás aquí, háblame pero sin palabras», dijo en voz baja. El silencio que siguió no fue vacío. Era distinto, denso, casi vivo. Una paz desconocida empezó a llenar el cuarto. No oyó una voz, pero sintió algo dentro de él, un pensamiento que no parecía suyo. «No te he abandonado, Daniel. Solo esperé a que dejaras de huir». Las lágrimas le brotaron sin control. No de tristeza, sino de alivio. Durante años había buscado respuestas, milagros, señales visibles. Y ahora entendía que la presencia que había anhelado nunca se había ido. Había estado esperándolo en los pequeños gestos, en la florista, en el hombre sin abrigo, en la anciana del parque. Todo ese tiempo Dios había hablado en un idioma que él había olvidado, el silencio. Encendió otra vela, y luego otra más, hasta que la habitación se llenó de luz cálida. Se arrodilló, no por obligación, sino porque el cuerpo le pedía hacerlo. Cerró los ojos y susurró: «Perdóname por dudar. Perdóname por cerrar las puertas cuando solo querías entrar». Una sensación profunda lo envolvió, como si alguien lo abrazara sin tocarlo. No había voces, no había visiones, solo una certeza suave: no estaba solo. Cuando abrió los ojos, la rosa blanca seguía viva en el vaso, aún más abierta, como si también hubiera despertado. La tomó con cuidado y la colocó junto a las velas. El perfume llenó la habitación. Miró por la ventana. La ciudad seguía siendo la misma, con su ruido, su tráfico, sus prisas. Pero dentro de él todo era distinto. El peso que había llevado durante años se había disuelto. Por primera vez en mucho tiempo sintió gratitud. No por lo que tenía, sino por lo que había recuperado, la fe. Aquella noche antes de dormir, escribió en su cuaderno: «Dios no habló en un trueno. Habló en un suspiro. Y lo escuché porque al fin me callé». Cerró los ojos con una sonrisa tranquila. La llama seguía viva, danzando como un latido. Y en algún lugar entre el sueño y la vigilia, creyó oír un leve susurro que decía: «Te esperé incluso cuando dejaste de creer». El amanecer llegó con una claridad que Daniel no recordaba haber visto en años. Las calles parecían las mismas, pero algo en su mirada había cambiado. Caminaba sin prisa, como si cada paso tuviera un propósito. No llevaba auriculares, no fumaba, no evitaba la mirada de la gente. Escuchaba los sonidos de la ciudad como si fueran notas de una sinfonía oculta. Esa mañana volvió al puesto de flores. La florista lo recibió con una sonrisa amplia. «Hoy traigo girasoles», dijo ella. «Para los que volvieron a mirar la luz». Daniel sonrió. «Entonces son para mí». La mujer asintió sin decir más, como si ya supiera la historia entera. Regresó a casa con el ramo en la mano y colocó las flores junto a la rosa blanca. Luego abrió el cuaderno donde había escrito sus pensamientos y lo hojeó. Las primeras páginas eran oscuras, llenas de rabia y desencanto. Pero las últimas hablaban de paz, de perdón, de gratitud. Era como mirar dos versiones de sí mismo frente a frente.
Decidió escribir una carta, no a alguien, sino a Dios. No para pedir, sino para agradecer. Gracias por no rendirte cuando yo lo hice. Por hablarme en el silencio, por esperarme en la oscuridad. No prometo ser perfecto, pero prometo no huir más. Al terminar, respiró profundamente. Por primera vez sintió que sus palabras tenían un destino, aunque no supiera dónde llegaban. Durante los días siguientes, su vida empezó a transformarse sin que lo buscara. Un antiguo compañero lo llamó para ofrecerle trabajo en una fundación que ayudaba a personas sin hogar. «Tú sabrías entenderlos», le dijo. Daniel aceptó sin dudar. La primera noche en el refugio fue dura. Rostros cansados, miradas desconfiadas, historias rotas. Pero cuando entregó la primera manta, reconoció en aquellos hombres la misma soledad que él había sentido. Uno de ellos, el más joven, le preguntó: «¿Por qué haces esto?». Daniel respondió sin pensar: «Porque alguien me ayudó cuando ni siquiera sabía que necesitaba ayuda». Aquel chico sonrió. Y en ese gesto, Daniel comprendió que la fe no se mide en oraciones, sino en actos. Pasaron las semanas. Cada día encontraba pequeñas señales, una frase en un libro, una canción en la radio, una sonrisa de un desconocido. Todo parecía tener sentido. Ya no buscaba milagros, entendía que el milagro era haber despertado. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, vio al mismo sacerdote que había conocido aquella noche en la iglesia. Estaba sentado en un banco alimentando a las palomas. Daniel se acercó y lo saludó. «Padre, no sé si me recuerda». «Claro que sí», respondió el hombre con serenidad. «Aquel que entró buscando refugio del frío. Y terminó encontrando calor», añadió Daniel. El sacerdote sonrió. «Dios nunca deja de mirar, hijo. Solo espera que lo miremos de vuelta». Caminaron juntos un rato. Daniel le contó su historia, y el sacerdote lo escuchó sin interrumpir. Al final, dijo algo que se quedó grabado en su mente. El verdadero milagro no es ver a Dios, sino dejarse ver por Él. Esa noche, Daniel volvió a casa con el alma ligera. Se miró en el espejo y apenas se reconoció. No era el mismo hombre que había maldecido al cielo, ni el que gritó entre cajas vacías. Era alguien nuevo, reconstruido, consciente de que cada cicatriz tenía un propósito. Antes de dormir, tomó la rosa blanca. Ya estaba seca, pero no marchita. La guardó entre las páginas del cuaderno como testigo del día en que la oscuridad se volvió luz. Encendió una vela y la colocó sobre la mesa. «No necesito señales», dijo en voz baja. «Ya entendí que estabas aquí todo el tiempo». El fuego danzaba suavemente iluminando su rostro. Cerró los ojos y, en silencio, dio gracias. No hubo voces, ni luces, ni visiones. Solo una certeza firme: había vuelto a creer. Y en ese instante comprendió que la fe no era regresar al pasado, sino seguir adelante con los ojos abiertos, sabiendo que incluso en la caída, Él siempre había estado mirándole. El amanecer lo encontró despierto. Daniel observaba el cielo desde su ventana abierta, con una taza de café entre las manos. Madrid despertaba a su ritmo habitual, pero él sentía que vivía en un tiempo distinto, más lento, más consciente. La paz ya no era un momento pasajero, se había convertido en una forma de mirar el mundo. Habían pasado 3 meses desde aquella noche en que su vida cambió. En la fundación donde trabajaba, su presencia se había vuelto necesaria.
Escuchaba historias de dolor, adicción, pérdida y esperanza. Cada rostro le recordaba lo frágil y sagrada que puede ser la vida cuando uno decide volver a creer. Un viernes por la tarde, mientras preparaban la cena para los refugiados, un joven se le acercó con una mirada inquieta. «Dani, ¿tú crees que Dios todavía escucha?» Daniel se quedó en silencio. Vio en él su propio reflejo de años atrás, un alma cansada, al borde del abandono. Sonrió con serenidad. No solo escucha. A veces cuando crees que te ignora, es porque está hablando más despacio, para que aprendas a oírle de verdad. El muchacho bajó la cabeza y soltó un suspiro. Yo ya no sé rezar. Entonces haz lo que yo hice, respondió Daniel. Quédate quieto. Y deja que el silencio rece por ti. Esa noche, cuando todos se habían ido, Daniel apagó las luces del comedor y se quedó solo. Caminó entre las mesas vacías, escuchando el eco de los pasos. De pronto, recordó la iglesia, la anciana del parque, el hombre sin abrigo. Todo se unía como piezas de un mismo mensaje, no había coincidencias, solo caminos trazados por una mano invisible. Salió al patio y miró el cielo. Las nubes se abrían, dejando ver un puñado de estrellas. Sonrió. Gracias por no rendirte conmigo, dijo en voz baja. Gracias por mirarme cuando ni yo quería verme. En ese instante una brisa leve rozó su rostro. No fue un milagro, no fue una señal sobrenatural. Fue simplemente la certeza de estar acompañado. La certeza de que la fe no necesita pruebas, solo presencia. A partir de entonces, Daniel empezó a escribir cartas cada semana. No para sí, sino para aquellos que habían dejado de creer. Las firmaba como un alma que volvió a escuchar. Algunas las dejaba en bancos de parques, otras en estaciones o en puertas de iglesias. En cada una escribía una frase distinta, pero con el mismo fondo. No importa cuán lejos te hayas ido. Él sigue esperándote en el mismo lugar donde dejaste de mirar. Con el tiempo las cartas comenzaron a circular entre desconocidos. Gente que las encontraba escribía de vuelta, compartiendo sus historias de fe y redención. Sin buscarlo, Daniel había iniciado algo más grande que él, un eco de esperanza. Una tarde recibió una carta anónima. Decía: gracias por recordarme que el silencio también puede ser una oración. Hoy volví a creer. Sonrió. Dobló la carta y la guardó en su cuaderno, junto a la rosa blanca que había sido testigo del comienzo de su regreso. Esa noche encendió una vela y observó su llama danzando como el primer día. El fuego seguía igual, pero él ya no. Ahora entendía que su misión no era buscar señales del cielo, sino convertirse en una para los demás. Cerró los ojos y sintió una paz tan profunda que por un momento creyó escuchar una voz muy suave, la misma de aquel sueño. Sigue mirando hacia la luz. Hay muchos que aún caminan en la oscuridad. El silencio volvió, pero esta vez no pesaba. Era un silencio lleno de presencia. Un silencio que no hablaba, pero abrazaba. Daniel sonrió. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como pequeñas oraciones. Tomó el cuaderno, escribió su última frase y la dejó abierta sobre la mesa. El día que dejé de creer, fue el día en que Dios decidió mirarme. Apagó la luz, dejando solo la vela encendida. Y mientras la llama iluminaba su rostro tranquilo, comprendió que no necesitaba ver el cielo para saber que el cielo lo miraba a él. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal.
Deja tu like y comparte este vídeo para que más personas recuerden que el respeto y la humildad no se compran, se ganan. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te hizo reflexionar. Nos vemos en la próxima historia, donde el alma vuelve a encontrar su camino.